la expresión, la belleza está en los ojos del que mira. La belleza está en los ojos del que mira. Por lo dicho, hay una frase atribuida a un escritor irlandés de 1850. La belleza está en los ojos del que mira. La idea es que lo que para mí yo puedo mirar este cuadro, o un cuadro abstracto, para mí puede ser bonito, puede tener valor y puede ser valioso, pero para otra persona lo que hacemos no sabe la historia, porque no sabe apreciar ni sabe darle el valor que este cuadro tiene. Pues de esto trata un poco lo que voy a compartir con vosotros en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 a 5. Y vamos a ver cómo la belleza está en los ojos del que mira. Y el que mira con amor, el que mira bien y el que tiene ojos espirituales para mirar. Lo mismo que tenemos oídos espirituales para oír la palabra de Dios, también tenemos que tener ojos para ver la belleza que hay en nuestro Dios. Recordamos, estamos en 1 de Pedro, y recordemos que esta carta va dirigida a creyentes que tuvieron que salir de Roma, expatriados, tuvieron que salir fuera de su ciudad, estaban sin esperanza, estaban sin la comodidad de sus casas, estaban un poco rotos, no tenían esperanza y iban a un lugar nuevo. Y Pedro le escribe a estos hermanos que están expatriados, que están siendo perseguidos, le escribe a estos hermanos en tiempos de aflicción y de prueba. Y si recordáis, en la anterior explicación del final de Pedro, estuvimos viendo que Pedro le exhortaba, en medio de esa persecución, le exhortaba a que se amaran unos a otros, a que desecharan toda malicia, todo pecado, y a que desearan la palabra de Dios. Y una iglesia que ama, una iglesia que se ama, una iglesia que desecha la malicia, y una iglesia que desea la palabra de Dios, es una iglesia que se mantiene libre, una iglesia que crece para la salvación. Bien, pues ahí vamos a ver capítulo 2, de 4 al 5. Dice aquí la palabra del Señor. Acercando a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios cogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí con mención la principal piedra blanca, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, en lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciara la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acudir a ella, Señor, y tú pones deseo a nosotros de alimentarnos con tu palabra, Señor. Y ahora te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos hables al corazón, Señor, que podamos ver tu palabra clara, Señor, y que tú me ayudes a mí también en este momento, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor, que todo tú mereces. En nombre de Jesús. Bien, pues dice, acercando a él, piedra viva. Acercando a él, piedra viva. Desechada, ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Lo primero que nos dice es que nos acerquemos a él. Que nos acerquemos aquí, a Cristo.
está hablando de Cristo, de un acerquemos a Él. Ahora podemos y tenemos y tenemos acceso libre para acudir a Dios. Podemos simplemente orar a Dios, cerrar nuestros ojos, en nuestra casa, en el coche, en el trabajo, en el templo, y tenemos este privilegio que no tenían en el Antiguo Testamento, no se podía acercar a Él, solamente el sumo sacerdote una vez al año y tenía que hacer antes sacrificio por Él. Antes que por el pueblo, pero ahora, gracias a Dios, tenemos acceso directo a Cristo. Podemos acercarnos, como dice en Hebreos 4:16, y se acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Podemos hallar gracia y misericordia en el trono de Dios. Y podemos acercarnos confiadamente. Tenemos este privilegio, hermano. Parece que se nos pasa por alto, pero tenemos el privilegio de acercarnos. Y es lo primero que nos dice el apóstol Pedro y cuidado por el Espíritu Santo. Piedra viva. Que yo sepa, las piedras no tienen vida. O aquí utiliza la expresión piedra viva. Una piedra viva. Y esta frase es una paradoja, porque las piedras no tienen vida. Jesús mismo se pone el ejemplo y él dice que él le daría agua viva a la mujer samaritana. También nos dice que es el pan vivo. El pan tampoco tiene vida, pero él es el pan vivo. El agua tampoco tiene vida, pero él es el agua viva. Y ahora aquí nos dice que Jesús es la piedra viva. Cristo es la piedra viva. Sabemos que está utilizando un lenguaje vulgar para ilustrarnos una verdad espiritual. Y dice, despreciada ciertamente por el hombre, mas para Dios escogida y preciosa. Los ojos, la belleza está en los ojos del que mira. Y aquí dice, despreciada ciertamente por los hombres. Cristo fue despreciado por los hombres, fue rechazado por los hombres, pero para Dios escogido y precioso. Los hombres estaban ciegos espiritualmente, no veían la belleza de esa piedra viva, esa piedra angular, principal, fundamental, la piedra del cimiento. No supieron ver la piedra que tenían, esa piedra preciosa, esa piedra donde está el fundamento de la iglesia, donde descansa el fundamento, donde descansamos nosotros. Y no lo supieron ver, no lo vieron. Pero Dios no mira como mira al hombre. En 1 Samuel dice, hablando del rey David, porque tu hogar no mira lo que mira el hombre, porque pues el hombre mira lo que está delante de su ojo, pero tu hogar mira el corazón. El Señor mira nuestros corazones y nos ve tal como somos y sabe la necesidad que tenemos. Él nos ve con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y dice que para Dios, Cristo era una piedra única, preciosa, escogida. Y vemos un contraste entre la piedra rechazada por los hombres y la piedra escogida por Dios. Los hombres no supieron ver esa piedra. Y el Señor Jesús fue rechazado por los seres humanos. No le dieron lugar en su vida, como ocurrió en el mesón de Belén, que no hubo sitio para él. En el mesón tampoco hay lugar para ti en el corazón de las personas. Tampoco hay lugar. No saben apreciar el valor, no sabían apreciar el valor. Y todavía en la actualidad no saben apreciar el valor de esa piedra viva. Esa piedra es el fundamento, es la roca, que son los cimientos de la vida, de la iglesia. Y no supieron ver esa piedra, pero dice escogida y preciosa para Dios. Cristo es el fundamento firme. Él es el cimiento. Y todo aquel que pone su fe en Él es una piedra. El que no pone su fe en Él es una piedra de tropiezo. Cristo es una piedra donde podemos fundamentarnos, donde podemos crecer, donde podemos edificarnos, que Dios nos edifica, y es una piedra también de tropiezo.
para aquellas personas que no tienen ojos espirituales y para aquellas personas que rechazan y que detestan una piedra preciosa, una piedra escogida por Dios, la principal piedra del ángulo. Para Dios escogida y preciosa, mas para los hombres piedra de tropiezo. No saben apreciar, no saben mirar. Y Pedro repite este asunto de rechazo en varias partes de la Biblia. Lo dice en Éxodo, capítulo 2, versículo 22 al 36, capítulo 3, del 13 al 15, capítulo 10, del 39 al 42. Nos habla que el hombre no supo ver esa piedra viva, no supo apreciar esa piedra de gran valor, esa piedra donde nos teníamos que fundamentar y descansar en ella. En Juan 1:10 13 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo, y los suyos no lo reconocieron. Lo desecharon. En esos 4 días también hablando, el apóstol Pedro dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, vosotros lo crucificasteis, pero Dios lo resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Una piedra que no supieron apreciar, y los principales gobernantes de Israel, los principales sacerdotes, el pueblo lo rechazó. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Cristo fue rechazado por los hombres y lo clavaron en una cruz y lo mataron. Si tú alguna vez te has sentido rechazado por alguien, piensa que Cristo te comprende porque Él ha pasado por eso. Yo, pensando en cuando he sido rechazado, alguna vez he sido rechazado, pero un ejemplo que creo que muchos lo habéis sentido, lo vuelvo, porque uno viene a hacer con los hijos, por ejemplo, no, porque es bueno muy bien, pero yo que soy patoso, me cogía en el último, y para ponerme de portero. A los buenos lo ponen el primero, a por los capitanes. Y ahí un ejemplo de sentir el rechazo, ¿no? De decir, bueno, este es mejor que bueno y lo contrario. Porque si vamos de vuelta, tú lo contrarías. Pues es un ejemplo de rechazo, pero es un ejemplo básico, un ejemplo que te duele cuando eres niño no te cogen, pero cuando somos adultos también estamos en situaciones en que no somos escogidos, no somos apuntados al primer equipo, sino que nos dejan en el banquillo, ¿no? Ahí con los malos. Pues el mundo no lo conoció. Este Jesús, en su primera venida, fue rechazado por su pueblo y no lo recibieron, sino que lo mataron en la cruz, pero Dios lo resucitó. Cristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra que los edificadores no supieron escoger, no supieron ver, porque la belleza está en el ojo del que mira. Y no tenían ojos espirituales para ver la belleza de esa piedra preciosa, de esa piedra angular y esa piedra que sea preciosa. Dice el versículo 5, vosotros también como piedra viva. Me gusta. Sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también sois piedra viva. Le está diciendo a los que escribieron la carta, los primeros cristianos, pero nosotros también somos piedra viva. Tú y yo somos piedra viva. Piedra con patas. Vamos por ahí, pero somos piedra viva. Y me gusta la idea que donde quiera que nos juntemos, allí está la iglesia del Señor. Donde quiera que vayamos, piedras con patas, donde vayamos, que vamos a la notar, allí está la iglesia del Señor. Que nos vamos al campo, allí está la iglesia del Señor. Que nos vamos a la playa, allí está la iglesia del Señor. Somos piedras con patas, que cuando nos juntamos, y
también individualmente somos la casa espiritual de Dios, somos la iglesia, somos templos del Espíritu Santo, porque Cristo mora y vive en nosotros. Somos la iglesia del Señor, la casa espiritual del Señor. Piedra viva, piedra con patas. Y también donde estemos, estará la iglesia del Señor. Ser edificado como casa espiritual. Dios es quien edifica su casa. Dios es el arquitecto, el gran albañil, el maestro, el que pone la primera hilera, la que pone el cimiento, la que va a replantear antes de empezar la obra. Él es el gran arquitecto, el gran albañil, el gran maestro, que edifica su casa. ¿Y cómo la edifica? Con un ladrillo, con otro ladrillo, con otro ladrillo, con otra piedra, con muchas piedras. Todas las piedras son muy importantes para Dios. Todas las piedras son muy escogidas y son muy preciosas delante de Dios. Para edificar su casa, para edificar su casa espiritual, para edificar su iglesia. Todos son muy importantes delante de Dios. Y Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira el corazón arrepentido, el corazón que tiene fe en Cristo Jesús. Y Dios sabe mirar. No como el que miraba el cuadro atrás, que decía que eso se había caído ahí al pintor la pintura, pero Dios mira y sabe lo que está mirando y le da su valor. Le da un valor incalculable. Un valor incalculable que mandó a su Hijo a morir en la cruz con nosotros. Por esas piedras que estábamos muertas, que estábamos en la cantera, sin tallar, que estábamos esos bloques, que éramos lo más bruto del mundo, separados de Dios. Pero Cristo, con su sincero, nos está moldeando, nos está probando, nos ha escogido y le está dando forma y tallando esas piedras para edificar su iglesia. Y cuando nos juntamos, y también individualmente cada uno somos piedras vivas, y cuando nos juntamos edificamos la iglesia del Señor para ser testigos en el mundo. Piedras vivas. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la principal piedra del ángulo, nuestro fundamento, donde tenemos que descansar, donde tenemos que apoyar, donde tenemos que edificar nuestra vida. Nuestra vida tenemos que edificarla en el fundamento de Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Somos piedras vivas, somos todos importantes. Dios ha pagado un precio por nosotros. Dios nos ha rescatado de la cantera, del bloque bruto, bloque vasto. Nos ha, con su cincel, nos ha moldeado, ha usado las piedras y nos ha colocado en nuestro lugar. Nos ha colocado en el lugar que Dios ha querido. Nos ha colocado en este caso aquí en Utrera, en la iglesia de Utrera, somos piedras vivas para ser edificados, para darle gloria a Dios y para ser testigos en el mundo de su iglesia, de su verdad, de su emergencia. Y no lo olvides, tú eres un ladrillo, tú eres una piedra compacta. Eres una piedra compacta que edifica la casa de Dios. Dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tarde sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios y en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia, tú y yo somos tu morada. Somos piedras vivas que edificamos la casa de Dios. Y no se queda ahí, dice, y sacerdocio santo. Todos los redimidos, todos los que hemos sido comprados con su sangre, somos sacerdotes. ¿Y cómo soy un sacerdote? Pues ese es el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. Todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque es lo que decimos. Todo creyente verdadero es un sacerdote en la casa de Dios. ¿Y cuál es la tarea del sacerdote? Pues lo dice también, para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no necesitamos
ofrecer sacrificio de animales. Ahora somos sacerdotes porque ofrecemos sacrificios espirituales. Antes había que sacrificar un animal para la perdón de los pecados. Cristo ha muerto en ese lugar. Cristo ha muerto en nuestro lugar y ha pagado el precio del pecado. Y ahora nos ha hecho sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Cristo murió por nosotros. Ahora estamos llamados a hacer sacrificios espirituales. El primer sacrificio que vemos es que ofrezcamos nuestra vida. Ofrecerle nuestra vida. Los sacerdotes ofrecían un animal. Nosotros somos sacerdotes que ofrecemos nuestra vida delante de Dios. Mira lo que dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrecer sacrificios. Nosotros somos sacerdotes y el sacrificio, las dos cosas, igual que el Señor. Ofrecemos como sacerdotes nuestra vida delante de Dios, para que sea agradable, tanto agradable a Dios. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto, cuando venimos aquí y estando las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, es ofrecer nuestras vidas en adoración. Ofrecer nuestras vidas en gratitud y en adoración. Presentarnos nuestra vida entera, darnos a Dios, entregarnos a Él para servirle. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. No es una frase mía, es una frase de alguien que no sé quién es. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Si Él ha muerto por mí, por mi pecado y me ha dado la vida eterna, lo que tengo que hacer es presentar ese sacrificio vivo, esa vida santa, y vivir para Él, entregarnos a Él, vivir para su gloria y para su honra. Es lo que menos podemos hacer. Entregar nuestra vida. Vida es entregar a Cristo. El segundo sacrificio que podemos hacer como sacerdotes, que ofrecemos sacrificios espirituales. Ya no ofrecemos animales, ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Y cuál es? Pues adoramos y confesamos su nombre. Lo que hemos hecho en el tiempo de adoración y alabanza. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué hemos hecho? Las canciones que hemos cantado, dándole gratitud, dándole adoración, confesando su nombre. Eso es un sacrificio. Cuando llegamos a la iglesia y cantamos la alabanza, estamos siendo sacerdotes ofreciendo un sacrificio de labios que confiesan su nombre. Y estamos proclamando su nombre. Y estamos siendo testigos en el mundo de Cristo. Dice en Efesios, ofrecemos sacrificio de alabanza. Y el tercer sacrificio que podemos hacer también es ayudar y hacer bien a los demás. Hacer bien y ayudar a los demás. En Hebreo también, el 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Otro sacrificio que podemos ofrecer como sacerdotes, que ofrecen sacrificios espirituales. Agradarnos, ayudarnos, sacrificándonos, ayudando a los demás a hacer el bien y de la vida mutua. Tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con nuestras peticiones de ayudar a los demás, a los necesitados, con nuestros recursos que tengamos, ayudar y hacer el bien y de la ayuda mutua. Fijaros, dice de la ayuda mutua, no que me ayuden a mí misma,
No yo recibí siempre la ayuda, yo siempre soy el que necesito ayuda. Los demás no. Tú recibes la ayuda, pero tú también tienes que ayudar por lo poquito que tengas a los demás. Y de la mutua no olvidemos. Y este versículo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Para este sacrificio somos sacerdotes para ofrecer sacrificios de buenas obras de ayuda mutua, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo siempre me llama mucho la atención y es como si me explotara la cabeza, porque fijaros lo que dice: somos hechos la suya, somos creados por Él, hemos nacido de nuevo por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí, si hemos sido salvados, estamos llamados y Dios ha preparado de antemano, que eso es lo que me explota la cabeza. Él ha preparado de antemano que anduviésemos en esa obra. Él ha preparado antes de que lo conociéramos, cuando nos convertimos al Señor y acudimos con arrepentimiento y fe en Él. Él nos ha creado para su gloria, pero también nos ha creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es un versículo que me deja sin palabras, porque veo ahí la soberanía de Dios y veo ahí como Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿no? ¿Y cuál es ese propósito? De ayudarnos mutuamente a hacer el bien y que cada uno tendrá que encontrar su camino para hacer esas buenas obras. Porque estamos llamados a eso. Algunas veces nosotros, los cristianos, como somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se glorie, nos olvidamos de las obras. Soy salvo por gracia, sí, pero Él es salvo por gracia para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andes en ellas. Si no estás haciendo buenas obras, ¿quién te solo? Soy salvo, pero ¿qué obra ha preparado Dios para mí? Para que yo haga en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Pues cada uno tiene que encontrar su camino. ¿Cuáles son esas obras que Dios ha querido que anden en ellas? No hacemos obras para ser salvos, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Y hacemos esa obra porque somos salvos. Precisamente porque somos salvos, hacemos esa buena obra y nos ayudamos mutuamente. Dice también el versículo: aceptable a Dios por medio de Cristo. Solo Dios recibe esos sacrificios espirituales por medio de Cristo. No tenemos un mediador de Cristo y por su gracia podemos ofrecer sacrificio por medio de Cristo. Porque por nuestras obras, si no acudimos a Cristo, nuestras obras serían como trapos de injusticia, como dice Isaías. Solamente por ser hijo de Dios, porque Cristo nos ha revestido, solamente por eso podemos acudir a Dios, porque nos ha revestido con su justicia, con su sangre, podemos presentarnos delante de Dios Padre. No por nuestra obra, no por nuestra fuerza, sino por medio de Cristo podemos hacerlo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí convención de la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro está aquí citando a Isaías 28:16, que dice que Dios puso en Sion y Jerusalén, la piedra fundamental. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Cristo es esa piedra, ese fundamento donde tenemos que edificar nuestra vida. Y aquí no me olvido de esto, porque
¿Lo veis bien? Es un arco, como se construían esos arcos de punto. Le ponían un encofrado de madera, iban poniendo las piedras y al final esa piedra escogida, esa piedra preciosa, esa piedra tallada, la que está en rojo, esa piedra tallada tenía que ser exacta para que con la presión no se gracias. Para que con la presión, al poner esa piedra, uniera las dos partes. Y es Cristo quien nos une en comunión unos con otros y nos une con Dios Padre. Él es esa piedra preciosa que sostiene ese arco. Cuando le quitan el encofrado de madera, ahí vemos un acueducto, por todos lados, acueducto de Segovia, por todos sitios. Vemos esa piedra. Esta es la piedra que sostiene este arco. La piedra fundamental. También se refiere, dicho de piedra viva, rechazado, escogido. También esta es una piedra angular. También se refiere al arco y a esta piedra. Era una piedra que hacía esquinas, que sobre esa piedra tenía que ser grande, porque esa piedra sostenía la presión de dos muros. Era como si tuviera una esquina, para que esté una redonda. Como si estuviera abajo esa piedra angular, donde descansan dos muros y ya puede poner piedra sobre piedra que ya no se cae. La piedra fundamental, la piedra angular. Nosotros, piedra viva, casa espiritual, sacerdocio santo. Y también se puede referir a una piedra, esa es la piedra del ángulo. Ya me dan. Pues esa es la piedra viva, la piedra angular, la piedra donde descansamos los creyentes y donde podemos edificar nuestra vida. Cristo es el fundamento firme y seguro para todo aquel que pone su fe en él. Cristo es la piedra clave, la idónea, la que está en el centro, uniendo todas las piedras para que el arco, la iglesia, no se mantenga y no caiga. Y Él es la piedra principal del ángulo que sostiene su iglesia y no hay otra piedra igual. Por muchos canteros, por muchas piedras que haya, no hay otra piedra igual a ella. Solamente hay una que encaja a la perfección. Y esta es Cristo, la que rechazaron los hombres por no tener ojos espirituales, por no poder ver la belleza de esa piedra. Y gracias a Cristo permanecemos unidos. Cristo nos mantiene unidos como iglesia. Versículo 7 dice: para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que edificada de desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús dijo en Mateo 21:22: ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Citando el Salmo 118:22. Y dice: y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Para los que creemos en Cristo, Cristo es la piedra preciosa, la piedra fundamental, la piedra donde podemos descansar, la piedra que nos da vida eterna, una piedra preciosa y escogida por Dios. Y los que tenemos ojos espirituales y vemos esa piedra, nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos poner en fe y podemos fundamentar nuestra vida en esa roca, en esa piedra preciosa. Pero esa misma piedra, para los que no creen, es piedra de tropiezo. Es una piedra donde tropiezan
honramos esa piedra, pues esa piedra es Cristo. La belleza está en los ojos del que mira, porque esa piedra es la misma piedra, pero uno sabe darle ese valor, el valor que tiene, y otro la coge y la tira, la desprecia. Y eso sigue pasando en la actualidad. Presenta el evangelio a personas que lo cogen la piedra y te la tiran. Hay otras personas que presentan el evangelio y cogen la piedra y se siguen dando el valor de la piedra. Edifican su casa al valor de la piedra. Dice en 1 Corintios 1, 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero, ¿por qué? Porque en Deuteronomio 21:23 dice, maldito es aquel que es colgado de un madero. Y ellos esperaban a un Mesías, a un rey que los librara de la opresión de Roma. Y en su lugar tenían un Mesías crucificado en una cruz. Y para ellos era una violencia. No podían soportarlo, porque el Mesías era aquel que es colgado de un madero. Pero y para los griegos que pedían conocimiento, era locura. Cristo era locura, porque no podían entender que esta persona crucificada pudieran aportar a las vidas. Ni judíos ni gentiles tuvieron la presencia piedra preciosa. Pero ahora hay un cambio, más para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que oímos tu palabra, para los que la escuchamos, para que los que tenemos un corazón tierno y escuchamos tu palabra y podemos ver con ojos espirituales esa piedra preciosa, esa piedra viva. Cristo viene a ser la piedra del ángulo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es fundamentalmente firme para todo aquel que pone su fe en él. Y Cristo es una piedra de tropieza para aquellos que lo rechazan. Esa misma piedra sirve para una cosa y sirve para lo contrario. No puede estar en los dos bandos ni puede estar en medio. O es tu fundamento o es tu tropiezo. Dice en Juan 16, 17, 18, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Para el que cree no ha sido condenado, pero para el que lo rechaza ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para los que tenemos y tienen oídos para oír y ojos para ver, Cristo es esa piedra preciosa escogida por Dios. Y construimos nuestra vida sobre ese cimiento. Para los que no le dan el valor que tiene y ponen la piedra y la tira y no saben mirar, esa piedra es de tropiezo y están condenados. La belleza está en los ojos que miran, pero el que mira con ojos espirituales. Pero el que mira siempre. Dice el versículo 9 y 10, a esos creyentes que estaban huyendo de Roma, que no tenían esperanza, que estaban siempre esparcidos, que iban como peregrinos, como errantes, buscando un sitio de refugio, sin esperanza, les dice el Espíritu Santo, mas vosotros sois linaje escogido. Si tú estás huyendo en una persecución, en una aflicción, y has perdido tu identidad, porque has sido desarraigado de tu pueblo, de tu nación, de tu casa, y te dice, no te preocupes, que tú eres linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, y pueblo adquirido por Dios. Aunque esté en medio de la tribulación, aunque ahora no tengas casa, aunque ahora estés sin esperanza, tú eres pueblo adquirido por Dios. Fijaron el aliento que le está dando el Espíritu Santo a través de Pedro a estos creyentes
que están siendo partidos. Y le dice también: sois pueblo querido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ellos no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios porque Dios la ha querido. Él nos ha escogido para que anunciemos sus virtudes y seamos luz en medio de la tiniebla. Y nos da una identidad, somos un pueblo querido por Dios. Nos da un pasaporte, nos da un DNI, nos da una identidad. Somos un pueblo escogido por Dios, adquirido por Él, adquirido por la sangre de Cristo en la cruz. Y todo aquel que va a Él con fe y arrepentimiento, Cristo lo adopta como su hijo. Y nos da una nueva identidad, somos hijos de Dios, somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Él, un linaje escogido, y nos da una nueva identidad. Bueno, y alguien podría preguntar: ¿y qué pasa con el pueblo de Israel que rechazó a Cristo? ¿Qué pasa con ese pueblo? Porque Israel era su pueblo escogido por Dios. ¿Qué pasa ahí? Esto lo vemos en Deuteronomio 7, del 6 al 8, ¿no? El pueblo de mi pueblo escogido, precioso, santo. Esa misma palabra que el apóstol Pedro está diciendo a todos los hermanos, la está recogiendo de ahí, de Deuteronomio. Pues con ese pueblo no pasa nada. Lo que pasa es que ahora mismo está endurecido en parte hasta que se complete el tiempo de los impulsos para que acepten a Cristo. Sigue siendo tu pueblo por tus promesas, por las promesas de Dios que Dios le dio a Abraham. Dios no le ha dado la espalda al pueblo de Israel, pero llegará su tiempo. Las Escrituras nos hablan de que todo Israel será salvo en el plan soberano de Dios, lo que demuestra que el rechazo de los judíos no es total ni es definitivo. El rechazo de Cristo por parte de Israel he visto en Romanos 11, no como un descarte definitivo, sino como parte de un plan divino. Vamos a leer. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha conducido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles en la iglesia. En la iglesia lo digo yo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, vendrá de Jerusalén el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quito tu pecado. Israel rechazó al Mesías y lo clavó en la cruz, y tropezaron en la piedra principal de la mano. Pero Dios tiene un propósito, tiene un plan para ese pueblo, y lo redimirá cuando venga en su segunda venida. El Señor salvará a Israel para cumplir su pacto con Abraham y por amor de su nombre. Mirad lo que dice en Génesis 12, cuando Dios establece su pacto con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré, te promete una tierra. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió a Abraham bendecirlo y engrandecerlo, y lo va a cumplir. También le prometió que su descendencia sería una nación grande, y le daría a su descendiente un reino y la tierra de Israel para siempre. Esto tendrá lugar y se cumplirá en su segunda venida, cuando Cristo reine
en tu reino milenario. Y en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. El Evangelio, Cristo, es causa de esta promesa de Abraham. Esta promesa está basada en esta palabra que le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos benditos por el pacto que hizo Dios con Abraham. Dice en Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham solo nace la promesa y a su simiente. No dice ya la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Y Cristo restaurará a Israel en su segunda venida. Bueno, y todo esto, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Cómo lo realizamos en nuestra vida diaria? Si recordáis, en primer lugar, dije que acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios. Ahora podríamos acercarnos a Él. No solo ser cristianos, sino acercarnos a Cristo, acercarnos a Él. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ustedes lo saben, con ellos orando, reservando un tiempo con Dios, teniendo nuestro devocional diario, buscándole por la palabra y tomando algunas decisiones, preguntándonos si esta decisión que voy a tomar me aleja o me acerca más a Cristo. Que voy a salir con mis amigos, ¿qué amigos me conviene más? Que voy a estar en el trabajo hablando de uno de otro, ¿qué es lo que me acerca más a Cristo? ¿Qué es lo que me aleja y qué es lo que me acerca a Cristo? Porque para muchos Cristo es la piedra de tropiezo que no saben ver el valor espiritual que tiene. Para nosotros es precioso, pero para algunos, cuando presentemos el Evangelio, y me enseñarte de con esa piedra, que tú la sabes preciosa, escogida por Dios, y que la desees. Y en el momento que la desees, te está condenando el mismo, porque Cristo viene a darle la salvación, pero él mismo te condena. Como piedra firme. Una piedra no es independiente. Por ejemplo, si hay un ladrillo, este ladrillo está en comunión con todos los ladrillos. Si tú quitas allí, mira, allí en el techo, están caídas unas placas. Estas placas no son independientes del techo, estas placas están en conjunto todo el techo. Están caídos, faltan estas placas, faltan estas piedras. Esas piedras preciosas. Tú eres importante para el plan de Dios. Y no somos islas, sino somos una gran nación escogida por Dios y tenemos que tener comunión, amarnos unos a otros. Como hemos dicho, somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, todos los que creemos en Cristo. ¿Y cómo es el sacerdote? Sacrificio espiritual. Tu vida, entregar tu vida, sacrificio de alabanza, entregarnos a Cristo, entregar nuestra vida diaria a Él. Hacer el bien, ayudarnos mutuamente, ser generoso con nuestro tiempo, ayudar a los hermanos, estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, estar atentos a las necesidades de nuestros vecinos. Ayer se enteró una vecina muy querida con nosotros, que era una persona ejemplar en el servicio. Le hablamos varias veces, mismo le hablamos varias veces del Señor. Y era una persona, un ejemplo de persona, servicial. A todo el mundo le preguntaba, a todo el mundo ayudaba. Y era una persona que hacía el bien y ayudaba mutuamente a los demás sin esperar nada a cambio. Y tenemos que vivir como pueblo de Dios, sabiendo nuestra identidad, mirando nuestro carnet de identidad, que nuestro carnet de identidad está en los cielos. Somos linaje escogido por Dios. Somos nación santa y pueblo adquirido por Dios por medio de sacramento. Y tenemos que recordar esa identidad. Cuando el
el enemigo te susurre al oído y te diga que tú no vales nada, tú dile, estoy comprado por la sangre de Cristo. Mi identidad está en el cielo. Soy ciudadano del reino. Tú no tienes que hacer nada, no puedes hacer nada. Y estamos aquí también para anunciar sus virtudes, para anunciar que Él es la vida, como vimos en el estudio bíblico de hace 2 miércoles. Cristo es la vida, de Él mano la vida. Él es la vida. Tenemos que hacer de las tinieblas y practicar la verdad, relacionándonos con personas que están en oscuridad y nosotros sacamos nuestra linterna y alumbrarlo con la palabra de Cristo. Dios te llama a mirar a Cristo como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Escogido y precioso. Nosotros, gracias a su revelación, a su sangre, a su gracia, podemos ver a Cristo precioso, escogido, único. No hay otra piedra igual que podamos ser su vida. No hay una institución para esa piedra. Una piedra única, escogida por Dios. Cristo es el fundamento. Un fundamento firme para todo aquel que pone su fe en Él. Y Cristo es una piedra de tropiezo para el que no sabe apreciar por la vista esa belleza, la destreza. Cristo es el fundamento y Cristo es piedra de tropiezo. Es nuestro fundamento firme y seguro para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Es la piedra idónea, escogida, única, la que está en el centro sosteniendo ese arco. La que está en el fundamento, sosteniendo todo el peso del edificio. La que está en la piedra angular, la que está en la esquina sosteniendo los dos muros. Él es nuestro cimiento, nuestro fundamento. Y en Él tenemos que edificar nuestra vida. Y saber una cosa, que Dios nos ve, precioso y escogido, y único, porque estamos recubiertos con la sangre de Cristo. Amén.